60 años peleando con unas guerrillas comunistas y después de miles de muertes, de billones de pesos gastados, de continuo y progresivo desgaste de la nación y de sus instituciones, no hemos podido acabar con la guerrilla. En mi humilde criterio trato de analizar qué es lo que sucede, por qué no hemos podido hacerlo, cuáles son los factores políticos, militares o sociales que nos impiden darle de una vez por todas fin a una trágica historia que ha sido capaz de ponernos 30 años por debajo de otros países. Muchos dicen que la guerra en Colombia no se va a acabar mientras exista la desigualdad social, una tesis que considero absolutamente absurda y falsa, porque desigualdad social hay en todo el mundo, inclusive en países desarrollados, pero no ha sido esto motivo para que en cada país donde existan diferencias sociales se acentúe una guerrilla comunista. Tal vez influya en la violencia, sí, tal vez propicie delincuencia común y organizada, sí, pero una guerrilla como la que tenemos en Colombia es una cosa muy distinta. Entonces, ¿por qué en otros países de Latinoamérica sí han conseguido darle fin a esa ola subversiva venida de Cuba en los años 60 y 70 y nosotros no hemos podido? Me quedé muy inquieto cuando escuché de boca de un militar extranjero decir: ustedes tienen guerrilla porque quieren tener guerrilla, pero es cuestión no de años, sino de meses para erradicarlos, si realmente quisieran erradicarlos. Y me quedé pensando entonces, ¿será que es cierta esa otra tesis que existe por ahí, sobre todo entre los supuestos intelectuales de izquierda que dicen que hay grandes poderes que no les interesa que en Colombia haya paz, pero políticamente, socialmente, no hemos hecho lo suficiente para erradicarlos, porque simplemente no todas las instituciones y no todos los sectores del país han tenido el firme propósito de erradicarlos? Por supuesto no hablo de las mayorías, pero hay una intocable minoría que han hecho hasta lo imposible porque el problema se mantenga. Paradójicamente esa minoría que dice luchar por la paz es la que mantiene latente la guerra en nuestro país. Entonces, no hemos hecho lo suficiente políticamente, porque podemos decir también que es la misma clase política la responsable de que la división de poderes en Colombia no sea hoy una garantía de democracia, sino más bien un mecanismo que fragmenta el fin único del Estado, que es garantizar la justicia, la libertad y el orden, el bien común de sus ciudadanos. En otras palabras, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deberían ser tres caminos distintos que llevan a un solo y único sitio. Pero aquí tenemos tres caminos que van cada uno por su lado y cada uno a donde se le antoja o a donde le conviene. Y esa es la situación que pone en duda las instituciones, su propósito y su legitimidad. Porque si las instituciones que tenemos no tienen como máxima prioridad defender los intereses nacionales y a su población civil de bien, entonces ahí sí el Estado está fallando, pasa a ser el enemigo y ahí sí hay un motivo para una insurrección o para la subversión. No debería estar hablando yo de estas cosas, pues he sido siempre un férreo defensor de la institucionalidad y del Estado como tal, pero a esto nos empujan cuando una de las más importantes instituciones de la patria es infiltrada y se vuelven los intocables y se vuelven los infalibles ante la complicidad y el silencio de una clase política acomodada y mañosa. Cuando vemos cómo se corrompe una institución y nosotros como pueblo democráticamente no podemos hacer absolutamente nada porque resulta que ellos ostentan un cargo que no es de elección popular, sino que es de elección a dedo. ¿Y qué dedo, señores? Solo en un país como en Colombia pueden darse los casos más absurdos e incoherentes de toda la historia de las guerras mundiales, donde una nación bajo amenaza terrorista, teniendo a un enemigo público número uno, usa de sus instituciones para perseguir a un enemigo y usa de sus instituciones para proteger y liberar a ese mismo enemigo cuando es tomado preso. Porque, señores, eso es lo que literalmente está sucediendo en Colombia con la Corte Suprema de Justicia. Están liberando terroristas, y no solo terroristas, a narcotraficantes, a delincuentes y a todo aquel que haya cometido un acto atroz. Tiene el beneficio de la justicia colombiana, siempre corrupta, siempre ineficaz para el resto de los colombianos de Arruana. Aquí no tenemos gobierno, aquí lo que tenemos es un Estado al lado de otros dos estaditos y el más pequeñito es el que más manda, y el que más manda no fue electo por votación popular, sino que fue electo a dedo. ¿Para qué una democracia así? ¿Y para qué una división de poderes en esas condiciones? Porque si no van a estar unidos en un firme y único propósito de defender los intereses nacionales y la seguridad nacional, entonces yo no le veo propósito al Estado como tal. Mejor entonces es que cada quien coja su fusil y se defienda como pueda. Y volvemos esto aquí una anarquía en un momentico, porque si el Estado está más preocupado en hacer cumplir la letra ineficaz y en tener contenta a la comunidad internacional, a nosotros lo que nos interesa es sobrevivir y defender lo nuestro. Entonces, ¿por qué no hemos acabado con las guerrillas en Colombia? Hombre, primero porque no hemos tenido los pantalones suficientes para ir en contra de las maquinarias políticas y aplastarlas. Hemos podido acabar con las guerrillas en Colombia porque nos ha faltado pantalones para sacar del país, a la buena o a la mala, a esas ONGs de izquierda que tienen como único propósito desangrarnos, desangrar al Estado a punta de millonarias demandas y posicionar nuestra imagen internacionalmente como un Estado criminal, cuando aquí lo único que hemos hecho es defendernos. No hemos podido acabar con la guerrilla porque no hemos tenido
un presidente con el valor para ilegitimar el proceder de las altas cortes desde su puesto, declararlos públicamente enemigos de los intereses nacionales y ponerlos bajo arresto y bajo investigación por liberar reconocidos terroristas. Eso es lo que teníamos que hacer, poner a fiscales, magistrados, jueces y a todos aquellos que ya sabemos quiénes son tras las rejas, con sus compinches, por su complicidad con el terrorismo en Colombia. No hemos acabado con las guerrillas, porque les da miedo declarar ilegales los partidos de corte bolivariano y comunistas en Colombia, porque les da miedo intervenir las universidades estatales y poner bajo custodia e investigación a profesores, a alumnos, a activistas, a políticos, a periodistas que han servido a los fines del terrorismo en este país, pero les da miedo. Tenemos que aguantárnoslos, los tenemos en nuestras propias narices, haciendo la obra del terrorismo y nos da miedo enfrentarlos y nos da miedo ponerles las esposas y meterlos en una cárcel porque qué dirá la comunidad internacional que esto aquí se volvió una dictadura. Los hemos tenido en nuestras narices desde hace décadas, pero no los tocamos, los dejamos actuar, porque en el país del Sagrado Corazón primero son los derechos humanos de los asesinos, así sean estos los responsables de miles de muertes todos los días. Las muertes que contamos a diario de nuestros campesinos, de nuestros militares, de nuestros policías, de nuestros civiles comunes y corrientes, que nada tienen que ver con política, que nada tienen que ver con tendencias ideológicas. Todavía vamos a hacer lo que podamos hacer con esta democracia, todavía vamos a insistir, todavía vamos a seguir manifestándonos en la calle hasta que nos dejen, hasta que se pueda, hasta que no nos lo impidan, hasta que no nos pongan el ESMAD enfrente, o hasta que no nos comiencen a dar de baja a los activistas que estamos diciendo la verdad en este país. Hasta ese día vamos a tratar de hacer las cosas bien hechas. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia, muchas gracias. 60 años peleando con unas guerrillas comunistas y después de miles de muertes, de billones de pesos gastados, de continuo y progresivo desgaste de la nación y de sus instituciones, no hemos podido acabar con la guerrilla. En mi humilde criterio trato de analizar qué es lo que sucede, por qué no hemos podido hacerlo, cuáles son los factores políticos, militares o sociales que nos impiden dar